mesencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo daba por delante la protuberancia y por detrás daba al cerebelo. Este cerebelo es una estructura grande para el metencéfalo. Voy a ir a mi pantalla. Y esto daría el metencéfalo, protuberancia por delante y el cerebelo por detrás. El cerebelo tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior. Repito, el cerebelo tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior. Y como todo el sistema nervioso central está formado por sustancia gris y sustancia blanca. Se va a relacionar con las estructuras del tronco cerebral. En el tronco cerebral está el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. El cerebelo, aquí se puede ver mejor quizás la imagen, se va a relacionar con una especie de brazos que se llaman pedúnculos. Pedúnculos cerebelosos superiores, como vemos aquí. Estoy mostrando el diámetro cortado del pedúnculo cerebeloso superior, que los relaciona con el mesencéfalo. Los pedúnculos cerebelosos se llaman pedúnculos cerebelosos superiores, los que los relacionan con el mesencéfalo, pedúnculos cerebelosos medios, que los relacionan con la protuberancia, y pedúnculos cerebelosos inferiores, que los relacionan con el bulbo. Repito, son como 6 brazos, 2 superiores que se llaman pedúnculos cerebelosos superiores, que los relacionan con el mesencéfalo, pedúnculos cerebelosos medios, que los relacionan con la protuberancia, y pedúnculos cerebelosos inferiores, que los relacionan con el bulbo. Estos pedúnculos son como caminos para que entren o salga información del cerebelo. Son estructuras que meten y sacan información del cerebelo. El cerebelo macroscópicamente, es decir, si uno lo ve a simple vista, tiene la forma de una mariposa, es decir, va a mostrar una parte central o medial que parece un gusano, que se llama vermis, y lo que correspondería a las alas de la mariposa, los hemisferios cerebelosos. Tiene 2 hemisferios cerebelosos, uno derecho y uno izquierdo, y la parte que consideraríamos como el gusano de la mariposa, vermis, por eso ese término, vermiano, vermis. Miren este dibujo, por favor, el dibujo de abajo. Aquí se ve la cara superior y la cara inferior del cerebelo, pero yo lo puedo desplegar como en este dibujo, es decir, esto es anterior y superior y esto es anterior e inferior, y lo dibujo en un solo plano, Aquí hay que considerar una cosa muy importante. Nosotros siempre arrastramos lo que tienen especies inferiores. Es decir, hay animales o especies inferiores que ya tienen un cerebelo rudimentario, antiguo, y que otros animales han logrado hacer que mediante la evolución aparezca un cerebelo nuevo, y para nosotros ya un cerebelo mucho más moderno, más complejo. Entonces, si hacemos una clasificación filogenética, es decir, evolutiva, justamente una clasificación de esto que acabo de decir, que nosotros tenemos
dentro de nuestro cerebelo antiguo, cerebelo medio y cerebelo nuevo, lo podemos dividir filogenéticamente en un arquicerebelo, que es el cerebelo más antiguo, arquicerebelo. Ese arquicerebelo va a cumplir la función también básica del equilibrio, es decir, la parte más antigua del cerebelo, que es el arquicerebelo, cumple, repito, la función del equilibrio. El paleocerebelo, que es un cerebelo no como el nuestro, pero de especies inferiores, que su función va a ser el tono muscular. Y el neocerebelo, que es lo que hemos adquirido nosotros, el neocerebelo, que es lo más evolutivo y que lo tenemos nosotros, que cumple la función de coordinación motora. Entonces, resumiendo, el cerebelo va a tener tres funciones: equilibrio, tono muscular y coordinación motora, y está relacionada con diferentes aspectos evolutivos del cerebelo. Anatómicamente, ustedes pueden ver una estructura aquí celeste. Esta estructura celeste está adelante, porque esto es anterior e inferior, va aquí adelante. Si vemos otra imagen, esto es visto el cerebelo desde el anterior y abajo, esto es inferior y anterior. Entonces miren este celeste como está acá. Está formado por dos flóculos y un nódulo. El nódulo corresponde al vermis, y dos extensiones laterales llamadas flóculos. Corresponden al lóbulo más antiguo, es un lóbulo flóculo nodular. Así se llama, lóbulo flóculo nodular. Son dos flóculos y el nódulo. Y eso corresponde al arquicerebelo. Eso corresponde al arquicerebelo. Aquí lo vemos en este dibujo desplegado, el nódulo y ambos flóculos, que es la parte más antigua del cerebelo o arquicerebelo. El cerebelo, su cara superior y su cara inferior va a estar dividida, separada. La cara superior se divide de la cara inferior por una cisura llamada cisura circunferencial, que está más o menos aquí. Es decir, divide la cara superior de la cara inferior. Cisura circunferencial. Y por delante voy a tener, y aquí se ve muy claramente y está señalada con una flecha, si ven el dibujo, la cisura primaria. ¿Ven aquí? ¿Qué pasó? Aquí está señalada con una flecha, la cisura primaria. Todo lo que está por delante de la cisura primaria, más dos sectores del vermis que se llama úvula y pirámide, forman el paleocerebelo. Repito, todo lo que está por delante de la cisura primaria, más dos sectores del vermis que se llaman úvula y pirámide, forman el paleocerebelo. Perdón, doctor, ¿puede repetir? Sí. Si yo miro a la cara superior, voy a ver una cisura que se llama cisura primaria, que es esta, que está señalada con una flecha. Esta. Todo lo que está por delante de esa cisura primaria, más un sector que aquí está de color rosa, que es la úvula y la pirámide del vermis, forman el paleocerebelo. En este dibujo, si ven en la pantalla,
En este dibujo, que parecería que esto no tiene relación, sí lo tiene, porque el cerebelo aquí se pliega, como está, y esto que está rosado va a ir aquí abajo. Entonces, esto es anterior igual que esto, entonces esto prácticamente corresponde aquí. Y lo vamos a ver aquí. Todo lo rojo es el paleocerebelo. No se ve la úvula y la pirámide, que estarían aquí la úvula y la pirámide. Es decir, no está demarcado con color rojo la úvula y la pirámide, que viene a ser prácticamente el 4, que está debajo de esto. Eso es paleocerebelo. El resto, es decir, anatómicamente, todo lo que está delante de la cisura primaria se llama lóbulo anterior. Anatómicamente, todo lo que está por delante de la cisura primaria recibe el nombre de lóbulo anterior. Y todo lo que está detrás de la cisura primaria, en color verde aquí, es el lóbulo medio, algunos lo llaman lóbulo posterior, que todo eso es el neocerebelo. Todo esto, que es la mayor parte de hemisferios cerebelosos, corresponde al neocerebelo. Y el arquicerebelo, que es el lóbulo flóculo nodular. Preguntas. Si hay algo que no podéis copiar o alguna duda, pregunten, por favor. ¿Puede repetir lo del neocerebelo, por favor? Sí. Si hemos dicho que la cisura primaria va a separar todo el lóbulo anterior, que correspondería al paleocerebelo, esto que es lo que está por detrás de la cisura primaria, que corresponde a la mayor parte de los hemisferios cerebelosos, corresponde al lóbulo medio, algunos lo llaman lóbulo posterior, que es el neocerebelo. En cambio, el que está en color celeste, ya lo hemos mencionado, es el lóbulo más antiguo, que es el lóbulo flóculo nodular, que corresponde al arquicerebelo. Y en este dibujo lo tienen más claro. En celeste, el arquicerebelo, el nódulo y ambos flóculos. En rojo, el paleocerebelo. Y en verde, el neocerebelo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. El cerebelo, si vemos aquí el cerebelo, vamos a tener toda la superficie del cerebelo de sustancia gris. Voy a tener sustancia gris al fondo de un surco y en la cúpula, que se llama folia. Aquí las cúpulas, no como en el cerebro se llaman giros o circunvoluciones, aquí las cúpulas se llaman folias. Y miren la figura del cerebelo. Aquí las folias son, los surcos son paralelos y horizontales. Y las folias también son longitudinales, ¿no? Son lonjas. Y debajo de la corteza cerebelosa, que es gris, voy a tener sustancia blanca. Y en medio de la sustancia blanca tengo sustancia gris, que van a formar los núcleos intracerebelosos. ¿Se acuerdan? El concepto núcleo siempre de la sustancia gris en medio de la sustancia blanca. Y esos núcleos de sustancia gris son cuerpos neuronales. ¿Qué núcleos intracerebelosos tengo? Aquí está con el número 4,
tengo dos núcleos del techo. Dos núcleos del techo que corresponden al arquicerebelo. Dos núcleos del techo que corresponden al arquicerebelo. Aquí está con el número 3. 4 núcleos pequeños que son los núcleos globosos. Y 2 núcleos más grandes, más voluminosos que se llaman emboliformes. Los globosos y emboliformes corresponden al paleocerebelo. Y este que parece una bolsa se llama núcleo dentado u oliva cerebelosa. Núcleo dentado u oliva cerebelosa. Entonces, volviendo a mirar este dibujo, por favor, miren la pantalla. Aquí adelante yo tengo la protuberancia, y aquí atrás tengo todo el cerebelo. El cerebelo con un hemisferio, otro hemisferio, y aquí al medio el vermis. Toda la superficie de sustancia gris que se llama corteza cerebelosa. Aquí van a ver un cuadrado, y ese cuadrado acá lo magnifican. Y se ve claramente, es el mismo dibujo, pero más agrandado, de los núcleos del techo. Aquí dice núcleo fastigial. Fastigios se llaman los animales. En el Homo sapiens son núcleos del techo, núcleos globosos, núcleos emboliformes y núcleos dentado u oliva cerebelosa. Los núcleos del techo, arquicerebelo, globosos y emboliformes, paleocerebelo, y los núcleos dentados u olivas cerebelosas, neocerebelo. ¿Alguna pregunta? Aquí tengo, sí, preguntas. En la corteza cerebelosa hay sustancia blanca y debajo de esta corteza hay la sustancia gris, y debajo de esta de esta corteza hay sustancia blanca. Y en medio de esta dijo que también hay sustancia gris otra vez. A ver, míralo acá. Yo tengo la corteza cerebelosa, que es sustancia gris, te lo estoy mostrando con el ratón. Luego, por debajo, la sustancia blanca. Y en medio de la sustancia blanca, núcleos de sustancia gris, que son estos. ¿Está más claro, Ana? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta? Bien. Si vemos una folia, aquí vemos una folia cortada, ¿no? Aquí vemos una folia cortada. O sea, sustancia gris. Sustancia gris, cuerpos neuronales. Esta corteza cerebelosa se va a dividir en 3 capas. Una capa molecular, una capa de células de Purkinje y una capa granular. Repito, la corteza cerebelosa, es decir, la sustancia gris, se va a dividir en 3 capas. Una capa molecular, una capa de células de Purkinje, con K Purkinje, y una capa granular. Aquí se ve más claramente, este dibujo es más representativo. La capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granular.
En la capa molecular voy a tener dos tipos de células que están de color negro acá, que son las células estrelladas y las células en cesta. Repito, en la capa molecular voy a tener dos tipos de células que se denominan célula estrellada y célula en cesta. En la otra capa voy a tener las células de Purkinje, que son neuronas grandes, voluminosas, cuyo cuerpo neuronal parece un botellón. Sus dendritas de estas neuronas se esparcen y ascienden a la capa molecular. Las dendritas de estas neuronas azules, que son las células de Purkinje, sus dendritas ascienden y se esparcen en la capa molecular. Y su axón desciende e ingresa a la sustancia blanca, terminando haciendo sinapsis con los núcleos intracerebelosos. Repito, las células de Purkinje son células grandes, neuronas grandes, sus cuerpos neuronales parecen botellones, sus dendritas se esparcen y se extienden en la capa molecular y su axón ingresa a la sustancia blanca y va a hacer sinapsis con núcleos intracerebelosos. Como por ejemplo acá, miren este dibujo. Aquí está representada una célula de Purkinje en la corteza cerebelosa y sale y hace sinapsis con los núcleos del techo. ¿Alguna pregunta? En la capa granular voy a tener dos tipos de neuronas. Las primeras son las células granulares. Las células granulares, sus dendritas están dirigidas hacia abajo en forma de garra, son cortitas en forma de garra, y su axón asciende hasta la capa molecular. Su axón asciende hasta la capa molecular y se divide en T. Se divide en T. Te lo paso, tío. Repito, se divide en T formando las fibras en paralelo, porque todas esas divisiones de esos axones forman fibras que están en paralelo. La otra neurona de la capa granular se llama Golgi. Neurona de Golgi. Esta neurona de Golgi, en verde en el dibujo, sus dendritas también van a ascender hasta la capa molecular. Las dendritas de la neurona de Golgi van a ascender hasta la capa molecular y su axón, muy cortito, va a hacer sinapsis con las dendritas de las células granulares. Su axón, que es corto, va a hacer sinapsis con las dendritas de las células granulares. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Todas las fibras o axones que de otras estructuras van al cerebelo terminan en la corteza cerebelosa. Repito, todos los axones o fibras nerviosas de otras estructuras que van hasta el cerebelo
terminan en la corteza cerebelosa. A esas fibras las llamamos aferentes. A esas fibras, con respecto al cerebelo, son aferentes. Un ratito, mami. Y voy a tener dos tipos de neurona de fibras aferentes. Voy a tener dos tipos de fibras aferentes. Unas de color lila, aquí están, que se llaman fibras musgosas, que van a hacer sinapsis con las dendritas de las células granulares. Repito, estas fibras musgosas van a hacer sinapsis con las dendritas de las células granulares. La otra aferencia, que en el dibujo está de color rojo, aquí se ve una, aquí se ve otra y aquí se ve otra. Se llaman fibras trepadoras o ascendentes. Fibras trepadoras o ascendentes. Van a ascender, valga la redundancia, hasta la capa molecular